Soy Santiago, coordinador de admisiones del departamento de la Universidad de Nebrija y de Alde Business School. En el día de hoy, vamos a realizar una masterclass. En este caso, el nombre de la misma es cómo resolver los problemas empresariales con creatividad. La va a realizar el profesor, en este caso Miguel. Y antes de nada, quiero recordaros que tenéis un chat de preguntas en el cual me gustaría que nos fuerais confirmando que estéis escuchando correctamente el audio, para que así, podamos continuar con la presentación y no haya ningún inconveniente. Así que quedamos atentos antes de empezar, ¿no? Que si nos podéis ir comentando, Roger, Rosa, William, Wilson, Yesenia, etcétera, si podéis escribirnos en el chat de preguntas, os lo agradeceríamos. Parece que todavía no nos escuchan. Un segundito. Muy bien, perfecto. Pues sí, ya nos van confirmando. Disculparme que había tenido yo un error y estaba mirando otro chat y en este caso no era el mismo, así que os lo agradezco, Alejandro, a César, a William, Vito Benz, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como os comentaba, en el día de hoy vamos a tratar este seminario de cómo resolver problemas empresariales con creatividad. Y la creatividad, como ya sabéis, se aplica a todas las áreas empresariales, desde la ingeniería, finanzas, los procesos, marketing, recursos humanos. Y es una habilidad necesaria para que, por ejemplo, un ingeniero, un financiero o un gerente puedan enfrentarse con éxitos a todos los problemas que se pueden ver día a día, ¿no? La creatividad, además, no es una bombilla que de repente se ilumina, ¿no? en nuestras mentes. Es algo que se debe de aprender y ejercitar desde tres enfoques: la creatividad como proceso, el desarrollo de la personalidad creativa y en qué entorno se dan estas soluciones creativas. Además, este será el tema del seminario que vamos a realizar en directo. También os recuerdo que podéis ir realizando las consultas que consideréis oportunas para que al finalizar la presentación de Miguel podamos, en este caso, trasladárselas y que los responda y crear, un ambiente un poquito más distendido, ¿no? Y os presento también al profesor que tenemos hoy con nosotros. Es experto en realización de reportajes para televisión. En 1992 estuvo trabajando para el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española, aquí en Madrid. Es experto, además, también en realización de programas musicales para la televisión y director de contenidos del Grupo Imagina. Además, es profesor de comunicación audiovisual y de periodismo en la Universidad Camino José Cela de Madrid y ha trabajado para empresas a lo largo de su trayectoria profesional como Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Telemadrid y Radio Nacional de España. Así que os dejo con ellos, con él y nada, todas las consultas, como os decía, me las vais realizando y yo al finalizar la presentación, en este caso, se las trasladaré. Así que nada, te doy paso, Miguel. Un gusto estar contigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, según estéis ubicados en una parte del mundo, porque esto de Internet es la gran ventaja que tiene, que podemos hablar desde cualquier parte del mundo, en cualquier instante y desde cualquier sitio. Esto es la maravilla, esto sí que es creativo. Bien, como os han dicho, me dedico a esto de la creatividad, de alguna manera, porque trabajo en un sector en el que, pues históricamente parece que estamos rodeados o estamos asociados a la creatividad, ¿no? El mundo de la televisión, del marketing, de la publicidad. Nosotros en este seminario lo que queremos es, como decimos aquí en España, romper una lanza o romper con una idea, que es que la creatividad solo se asocia a la publicidad o al marketing o a la televisión. La creatividad, como bien os decía en la presentación, es algo más que el sector de la publicidad y del marketing, sino que se da en todos los ámbitos de la empresa. Esa es la idea, ¿no? No sé si tengo el control ya de la presentación. Sí, totalmente. Puedes ir pasándola. A ver. Vale. Como primera idea es una definición que se nos puede ocurrir en qué es la creatividad. Pues la creatividad sería ver lo que otros aún no han visto, ¿no? Como empresario, ir más allá de lo que hacen nuestras otras empresas del sector, ¿no? La creatividad la podemos asociar también al ingenio o incluso a
una palabra que también manejaréis en el mundo de la empresa, que es la innovación, ¿no? Pero como os digo, la creatividad no solamente es ingenio, sino que la creatividad, vamos a utilizar algunas definiciones de personas archiconocidas en la historia de la innovación, como Edison en este caso. Para él la creatividad es la capacidad de crear, producir cosas nuevas y valiosas. Ya es una primera idea en la que asociamos la creatividad a producir cosas. Y como subrayamos debajo, es nuevas y valiosas. Es decir, de nada vale producir algo que no tenga una novedad, porque si queremos vender algo, lógicamente tiene que ser novedoso y además tiene que ser valioso para nuestros clientes potenciales. Una segunda idea de creatividad podríamos tenerla a partir de las palabras de otro de los pensadores de la historia, que es Einstein, ¿no? Que para él la creatividad es la capacidad para llegar a conclusiones nuevas. Y aquí está la idea clave también de este nuevo aspecto de la creatividad, que es la capacidad para llegar a resolver problemas de una forma original, ¿vale? Es decir, nosotros en nuestras empresas diariamente tenemos que resolver y tomar decisiones en torno a una serie de conflictos o problemas, y a partir de ahí la idea de la creatividad pues cobra valor. Es decir, nosotros como empresarios o dentro del mundo empresarial tenemos que buscar soluciones a problemas, ¿vale? Y ahí la creatividad sería un valor. Utilizo también las palabras de uno de los grandes inventores del siglo XX-XXI, el japonés Nakamatsu, el doctor Nakamatsu, que bueno, pues es una de las personas del mundo que tiene más patentes a su nombre, y para él creatividad es un proceso metódico y sereno. Y ahí entra otro de los conceptos de la creatividad, proceso metódico. Es decir, como decía en la presentación, la creatividad no es una bombilla que se enciende. La creatividad surge de un proceso, ¿vale? Un proceso de trabajo, que luego veremos más adelante cómo se lleva a cabo. ¿Vale? La creatividad implica, por tanto, huir de lo obvio, de lo seguro, lo previsible, para producir algo novedoso. Sería un conglomerado de las ideas que hemos estado viendo hasta ahora de creatividad. Espero no ir muy rápido. ¿Vale? Como vuelvo a subrayar la idea de que no nos quedemos con la idea simplista de la bombilla que se enciende, esto que asociamos como Chan, tengo una idea, ¿vale? Y también hay que romper el tabú de esa idea de que tenemos que no existe un número limitado de personas creativas. Es decir, también esta idea que manejamos muchas veces en las agencias de publicidad con el concepto del creativo, parece que para ser creativo hay que llevar un aspecto determinado y realmente no. Como habéis visto, Edison, Einstein y el profesor Nagasaki tienen aspectos muy diferentes, y lo importante es que el método para llegar a la conclusión sea un método. O sea, tachán, se me ocurrió una idea, ¿no? Esto realmente no existe. No existe. La creatividad, por tanto, es un proceso que desarrolla en el tiempo y se caracteriza por tres aspectos, como veis aquí: la originalidad, la adaptabilidad y la posibilidad de realizar algo concreto. En este proceso, los tres factores tienen que ser determinantes para que el proceso realmente sea un proceso creativo. Si no es original, pues no hemos realizado el proceso de manera creativa. Ya existe algo, que no, si no es original lo que hemos pensado, desde luego ya es que existe. Si no se adapta a algo, es decir, si no conseguimos que nos resuelva algo y que se adapte a nuestro problema, pues tampoco es creativo. Y si no podemos llevar a cabo esa idea de una manera concreta, pues será una idea abstracta, pero no se podrá fabricar, producir, llevar a cabo, ¿vale? Como veíamos en las primeras definiciones. ¿Vale? Quedaros con la idea que es un proceso. Vale. ¿Cómo definiríamos una personalidad creativa? Porque es importante saber qué es una personalidad creativa, porque nosotros en el mundo empresarial, un mundo en el que, bueno, pues nos movemos, no sé qué experiencia tenéis laboral, pero yo en mis 25 años de profesión, pues he estado en empresas de varios tipos, incluso he montado empresas y soy socio de empresas en las que, bueno, pues he tenido la ocasión de estar en empresas con estructuras muy rígidas, en las que, lógicamente, como podéis imaginar, la creatividad o la posibilidad de ser creativo es cero. Imaginaros, por ejemplo, una oficina de correos, ¿no? Pues
Digamos que es una estructura muy rígida en la que hay unos horarios muy rígidos, hay que ir vestido de una manera muy rígida, hay que hacer unos procesos muy rígidos con unas tarifas estándar. Es decir, la capacidad de creatividad en ese entorno laboral es realmente casi nula. Y he estado también en empresas en las que la estructura de la empresa era muy liviana o laxa o muy poco rígida. Y ahí el problema que ocurre es que realmente la gente que está en ese entorno, oigo, se ha desconectado. Así. Las No, personas que están... no. Sí, ya lo tengo recuperado. Las personas que trabajan en un entorno de estructura liviana o poco rígida, lo que les ocurre no es que no puedan ser creativos, sino que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque hay una falta o una ausencia, en ambos casos, de liderazgo, ¿no? Entonces, para fomentar nosotros la personalidad creativa y poder ejercer el liderazgo empresarial, tenemos que conocer cuáles son esas personalidades, ¿no?, que tenemos que fomentar. Bien, pues la gente creativa realmente lo que tiene que tener es una capacidad de adaptarse a casi cualquier situación, ¿vale? Incluso lograr con lo que disponen a su alcance conseguir las metas, ¿vale? Hay un ejercicio que se realiza en la NASA, en pruebas de la NASA para pilotos de la NASA, en la que pues a veces con una cerilla, un alambre o un trozo de papel tienes que resolver un problema muy complejo, aparentemente, y ahí es donde se ve tu capacidad de resolver problemas, con tu creatividad, con algo tan tonto como una cerilla, como un alambre, digamos como hacía MacGyver en la serie, si recordáis, pues podrías llegar a resolver un problema, ¿vale? De manera creativa. ¿Vale? Las personas creativas son aquellas que tienen capacidad de imaginación, curiosidad intelectual, pasión en el trabajo, profundidad de pensamiento, tolerancia a la frustración y tenacidad. Es decir, esa idea que tenemos de los creativos, que es gente que no hace nada, que de repente se le enciende la bombilla, como decimos, y se les ocurren las ideas, todo lo contrario. Una persona creativa es una persona que es capaz de hacer metódicamente un trabajo y que consigue llegar a conclusiones y resolver problemas a partir de ese método, ¿no?, de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene profundidad de pensamiento, porque tiene tenacidad, como se estaba comentando. Bien, las personas... A ver... Perdón, para atrás. Un momentito. Segundo. Vale, aquí estamos. Os he puesto 12 ideas de personas creativas. Las personas creativas se aburren rápido, es decir, se aburren de una manera rápida cuando no hay interés por lo que están percibiendo. Se arriesgan, son personas arriesgadas, no les gustan las reglas. En principio, como os he dicho antes, en una estructura empresarial rígida, con unas reglas muy rígidas, es muy difícil ser creativo, ¿vale? Se lo cuestionan todo. ¿Y por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no hacemos esto y no lo otro? Cometen errores, precisamente porque aquellas personas que toman riesgo tienen que cometer errores. Colaboran, son personas colaborativas, es decir, la idea esta que tenemos del creativo como una persona aislada, todo lo contrario. Para ser creativo y para poder llevar a cabo nuestro método de trabajo tenemos que colaborar, ser capaces de trabajar con la gente y en equipo. Son generosos. Normalmente son generosos, ¿por qué? Porque no se atribuyen incluso la propia idea, sino como saben que es un trabajo de colaboración en equipo, suelen ser generosos con su imaginación y con su método. En cambio, sí también son independientes, porque no les gusta el concepto, sí les gusta el concepto de equipo, de colaborar en equipo, pero no les gusta el concepto de masa, de trabajar en la masa, en esas organizaciones en las que todo se diluye y que todo parece que es igual. Experimentan, lógicamente, se motivan a sí mismos, son capaces de automotivarse, trabajan duro, como decía antes, tienen tenacidad y normalmente no están solos. El mito ese de que el creativo está aislado es todo lo contrario. Suelen estar rodeados siempre de gente, porque realmente de la gente es de donde consiguen muchas veces las ideas. Vamos, a ver. ¿Cómo podemos en nuestras empresas favorecer la creatividad con un clima o con lo que llamamos el entorno laboral creativo? ¿Vale? Pues de momento, entre otras cosas, aceptando el error como base del descubrimiento. Es decir, nosotros en la empresa que tenemos, en una de las que tenemos dedicada al desarrollo de proyectos, lógicamente nosotros asumimos que para conseguir poner en pie un proyecto podemos errar en 100, no hay ningún problema. Si al final conseguimos ese proyecto. Es decir, que dentro de nuestra estrategia de trabajo y de nuestros costos empresariales
asumimos el error como base del descubrimiento y, lógicamente, tenemos que conseguir gestionar esa frustración. Es decir, esto de la idea de que todas las cosas salen a la primera, bueno, en el mundo empresarial es muy difícil. Realmente sabemos que salen las cosas porque sabemos las que salen. De todas las que fracasan normalmente no solemos dar cuenta, ¿no?, de los empresarios. Pero sí que hay errores. Tenemos que generar o ser capaces de, en nuestro liderazgo empresarial, ser capaces de crear un entorno de confianza. Es decir, decirle a los trabajadores y a nuestros compañeros de trabajo que podemos arriesgar, que no hay ningún problema, que nadie va a ser despedido por errar. Sí podría ser despedido por no trabajar, pero por cometer un error intentando descubrir algo o intentando conseguir un objetivo no es problema. Tenemos que ser capaces de crear empresas o de trabajar en empresas o de generar entornos multiculturales y multidisciplinares. Es decir, no hay nada tan malo como un departamento lleno exclusivamente de ingenieros o un departamento lleno de personas madrugadoras. Es muy difícil crear un entorno creativo con esos modelos de trabajo. Los equipos más creativos son precisamente los que están compuestos por personas que ven la realidad o los problemas desde puntos de vista diferentes, desde ángulos distintos. Es decir, tenemos que aprovechar precisamente esa capacidad de crear equipos heterogéneos, ¿vale?, desde el punto de vista del pensamiento, pues para ver las realidades desde el punto de vista diferente. Encontraremos solución al problema seguramente en uno de esos aspectos o con la suma de todos esos aspectos. Y luego que intentemos crear un entorno de trabajo como algo lúdico. Es decir, no hay nada peor que entrar en un departamento, en una empresa, y ver que la gente tiene la cara triste. Tampoco hace falta que el departamento sea un cachondeo, hablando un poco en plata o un poco cheli, ¿no?, sino que, bueno, pues que veamos que se puede trabajar con intensidad, pero no hace falta trabajar de manera dramática, ¿no? Estas empresas en las que todo el mundo está callado, serio, nadie habla. Pues no, mira, el otro día visité aquí en España la nueva sede remodelada de Microsoft, de una empresa pues puntera, como sabéis, la que su dueño es uno de las personas más ricas del planeta. Y bueno, precisamente lo primero que te encuentras en la nueva sede de Microsoft es una sala de juegos. Si es una empresa de tecnología, pues qué bien. Hay una Xbox, hay una máquina de estas de videojuegos antigua, hay un billar. Bueno, ahí había una persona jugando cuando entré, y yo pregunté, ¿por aquí puede jugar la gente? Sí, sí. En un momento dado en tu trabajo tú puedes parar, bajar. Hay gente que fuma cigarros, pues hay gente que se juega una partida de Play. No vas a estar toda tu jornada laboral jugando a la Play, lógicamente, pero sí que ese entorno para ellos precisamente es motivador de un entorno creativo, ¿no? Por eso llega este momento en el que digo esta frase un poco tan voraz, ¿no?, y tan bestia, parece así a la vista, que es: si te emociona lo que haces, estás creando, y si no, estás obedeciendo. Y las empresas, ese concepto que tenemos de liderazgo antiguo, de el jefe es el que manda y el que tiene la razón y tal, bueno, el jefe es el que lidera. Y lógicamente los trabajadores lo que hacen es trabajar en equipo con él, colaborar. No hace falta llegar al concepto de obedecer. Ese concepto está trasnochado y está anticuado. No es del siglo XXI. Se ha pasado de nuevo, perdonad, un segundito. Vale, bastante representativo el dibujo de Pepsi, para deciros que efectivamente la actividad creativa debe ser intencionada, es decir, y apuntar a un objetivo. Precisamente porque la creatividad en nuestras empresas debe ser un método para resolver problemas y para encontrar una solución a un problema. Esa creatividad debe tener intención y debe apuntar a ese objetivo, al objetivo que busquemos nosotros en nuestra empresa o en nuestro proyecto. Como os decía al principio, la creatividad está asociada al mundo de la publicidad en el que trabajo yo, o de los medios, pero se ejerce sobre todo de una manera, como os ponía el ejemplo de Microsoft, en empresas dedicadas a nuevas tecnologías y a la ingeniería. Ahí hay, desde luego, estrategias creativas 100%. El ejemplo que os ponía antes de la NASA es determinante, ¿vale? La creatividad, por supuesto, es dirección hacia el pensamiento creativo, hacia la innovación y hacia la evolución de nuestras propias empresas.
Pero se puede ser creativo en todas las empresas y debemos serlo, como estáis viendo. Más cosas. Os contaba que la creatividad es un proceso. ¿Vale? Pues como tal proceso, resumiéndolo en 6 puntos, el proceso parte de lo que llamamos un briefing, que digamos es el encargo, necesitamos resolver este problema con una serie de ideas para resolver ese problema. Pues tenemos que conseguir diseñar un producto orientado a las amas de casa o a los amos de casa para que puedan tener más tiempo libre mientras que cocinan. No sé, es un ejemplo, ¿vale? Siempre que nos planteen nuestra empresa la resolución de un problema, es de gran utilidad anotar en papel, aunque ahora tenemos tablet también y tenemos aplicaciones en la tablet en las que podemos apuntar aquello que se nos pasa por la cabeza, porque luego nos olvidamos de ello, y muchas veces las primeras ideas son las mejores. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a trabajar con un briefing, es decir, con un encargo, con una serie de puntos para resolver nuestro problema, apuntar las ideas que vayamos teniendo, pensar, porque lógicamente el proceso de creatividad pasa por el cerebro, pensar, esperar, es decir, digamos que es como cuando plantamos una semilla, hay que esperar a que crezca esa semilla, a esperar a que surja la idea, la idea surgirá y hay métodos para que surja, luego ahora lo veremos enseguida. Idear, digamos, llegar el momento de haber encontrado la solución y de producir aquello que se nos ha ocurrido para resolver ese problema. ¿Vale? Eso sería, a grandes rasgos, el proceso de creatividad. Ahora lo vamos a ir desarrollando un poquito más en profundidad. Bien, llegada a nuestra idea, vamos a intentar explicar algunas de las principales técnicas para generar ideas. Hay un montón de ellas que las pongo aquí, no las vamos a ver todas, y seguro que la que más os suena, de la que podemos hablar, es el brainstorming, la tormenta o la lluvia de ideas, ¿no? Que es la técnica habitual para generar ideas, ¿no? Curiosamente es la técnica más utilizada en las empresas, el brainstorming o la tormenta de ideas, y curiosamente es la técnica, una de las más antiguas, porque fijaros que como veis fue desarrollada por un experto en publicidad en los años 30, aunque después la reflejó en un libro publicado en el año 63, que se llamaba Imaginación aplicada, ¿no? Se llamaba Alex Osborne, que es este señor que vais a ver ahora tan antiguo y tan curioso, que fue digamos, el precursor de la técnica de brainstorming, ¿no? Digamos que el brainstorming, que a lo mejor alguno de vosotros lo habéis utilizado en vuestras empresas, es una técnica eminentemente grupal. Como hemos visto al principio, la creatividad es trabajo en equipo y no surge del individuo, sino de los grupos. Y suele ser la base sobre las que se sostienen el resto de técnicas más complejas de creatividad. ¿Vale? Como veis, un equipo multicultural y multifuncional. ¿Cómo se trabaja la tormenta de ideas? Pues aunque parezca mentira, nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, y yo en los despachos que he tenido habitualmente en las empresas, siempre no renuncio a tener una pizarra. Aunque parezca mentira, una pizarra. Aunque me da igual si es de papel con rotulador, si es de vilera blanco, de tiza, pero es importante tener una pizarra o algo donde escribir, en grande, que lo vea todo el mundo. ¿Vale? Un bloc de notas para individual también, una grabadora muchas veces se puede utilizar y es bueno utilizar una grabadora, y un reloj. El reloj básicamente es porque el proceso de tormenta de ideas tiene que tener un tiempo, porque si no trabajamos bajo un tiempo, la cabeza, digamos, y el cerebro no se presiona y no presionamos a nuestra mente para poder tener ideas, ¿no? También tiene que haber un coordinador o un facilitador, que me gusta a mí llamarlo, que es el que dinamiza el proceso, y un secretario o una persona que apunta las ideas, ¿vale? Y los miembros del grupo. Es decir, no todo el mundo apunta las ideas, sino tiene que haber una persona encargada de apuntar las ideas, una persona que facilite y dinamiza el proceso, y el resto de miembros del grupo, que son los que participan. Hay que tener en cuenta cosas importantes cuando hacéis el proceso de tormenta de ideas. Vamos a llamarlo como una serie de consejos, ¿vale? En una sesión de brainstorming
la palabra prohibido, pero sí que en este caso hay que aplicar que toda crítica está prohibida. No hay que criticar ninguna idea de ningún compañero por disparatada que parezca, ¿vale? Toda idea es bienvenida en un proceso de brainstorming. Y hay que intentar en ese tiempo que nos demos y decimos, vamos a hacer una sesión de media hora, de 20 minutos, de 40 minutos, tantas ideas como sea posible, ¿vale? Y vamos a intentar de todas esas ideas desarrollarlas y analizarlas, una por una. No descartarlas a priori, sino desarrollarlas y analizarlas, ¿vale? El proceso de brainstorming podríamos decir que sería primero llamémoslo un calentamiento intelectual, una ejercitación del grupo para un mejor funcionamiento. Yo, por ejemplo, tengo una técnica muy tonta que utilizo habitualmente, que es, pues, imaginaros un plato de comer, o dos platos pequeñitos, estamos tomando café, o intento que cada uno imagine para qué servirían dos platos. Entonces, dos se ponen el plato como dos orejas de Mickey Mouse, o alguien se puede poner el plato como unas gafas para el de sol, e intentar hacer un calentamiento intelectual, ¿no? Romper esas barreras que tenemos mentales de que todo hay que hacerlo así, asá, no, pues vamos a intentar imaginar, ¿no? Generar ideas. Y como digo, hay que intentar establecer un número de ideas y en un tiempo para realizarlas, ¿no? Para intentar llegar a sacar ese número de ideas. Por eso lo del reloj y por eso lo de apuntar. Trabajar con esas ideas en ese plazo que nos demos, en esa hora de sesión, para cuestionarlas, es decir, cualquier idea no, a priori no es mala ni buena, simplemente es una idea, y lo que hay que hacer luego es una por una después cuestionarlas y el por qué, es decir, ponerlas en cuestión. No destruirlas, sino ponerlas en cuestión. ¿Son buenas o malas? O esto ya lo he visto, o esto no, o esto me gusta a mí por esto y por esto. ¿Vale? Digamos una crítica constructiva en esta sesión. Evaluar la rentabilidad de esas ideas en función al briefing que nos han pedido. Es decir, la idea tiene que resolver al final el problema de origen, que si no la idea no es buena. Está claro. Puede ser muy bonita, pero no puede ser buena. Bueno, ya tenemos la idea en principio. Después de esa sesión hemos llegado a nuestra meta y a nuestro objetivo y ya hemos conseguido, digamos, el objetivo de resolver un problema a través de un proceso creativo. ¿Vale? Siempre tengo esta cita de un escritor español, que es un literato, o sea, es un escritor, no es un creativo ni un publicista, digamos, al uso, es el que dice que las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sorprende es que no se nos hayan ocurrido antes. Y efectivamente, ¿cómo no se nos ha ocurrido antes esto de Internet? ¿Cómo se nos ha ocurrido antes esto del lavaplatos? ¿No? Pues efectivamente, eso son las buenas ideas, las que piensas, ¿por qué no se me ha ocurrido antes esto? ¿No? Pues seguro que se le ha ocurrido a otro antes, y ahí es donde está la importancia de la creatividad. Es decir, en el mundo empresarial, si se le ocurre a tu competencia la idea antes que a ti, mal vamos, porque tendrá el mercado, será de él antes que tuyo. ¿Vale? Solo recordar como detalle que el día 21 de abril es el Día Mundial de la Creatividad, nos queda mucho, pero bueno, es un día, aunque tenemos que ser todo el año. Y esto es un consejo personal hacia vosotros, en el que yo planteo que uséis vuestra creatividad con vosotros mismos para cambiar incluso vuestra vida. Es decir, que, como yo digo siempre, nosotros somos el yo SA, es decir, nosotros, empresa, pues intentemos ser creativos con nosotros mismos. Esto no quiere decir que vayamos hechos unos locos, vestidos raramente, sino simplemente que apliquemos un método de trabajo a nuestra propia vida, porque eso nos va a llevar a la evolución y a evolucionar y a mejorar. Como últimas ideas así, deciros que el reto actual de las empresas del siglo XXI, aunque parezca mentira, ya que como veis la creatividad es tan importante, es algo que parece que es una tontería, pero que hay que tener en cuenta, que es que estamos obligados los empresarios y los líderes empresariales a atraer y retener y desarrollar el talento en nuestras empresas. Es decir, las personas que consiguen resolver problemas tienen talento, tienen un talento. Esa creatividad es un talento, ¿vale? Es una virtud. Pues intentemos atraer y retener y desarrollar el talento en nuestras empresas. Y para eso intentemos investigar y preparar a nuestras empresas para el cambio constante. Es decir, yo siempre digo pongo un ejemplo que es que a veces es una tontería, pero pensar que siempre cuando vais a trabajar vais por el mismo camino, siempre que vais hacéis un descanso en vuestros trabajos, a lo mejor bajáis a tomar un café a la misma cafetería. Estos procesos que no son nada más que
estandarizados y muy rígidos y son siempre iguales, nos hacen perder la posibilidad de, y si vamos por otro camino a lo mejor es más rápido o es más directo, o si bajamos a otra cafetería a lo mejor el café está más rico, ¿vale? Entonces, trabajemos para la innovación, para el cambio y para atraer y retener el talento en nuestras empresas, ¿vale? Bueno, pues vamos terminando porque realmente os voy a decir que eso es todo, aunque me faltaba solamente deciros algunas claves de la creatividad, ¿vale? Un momentito antes de dar por despedida. Aunque parezca mentira, cuando intentéis resolver un problema, no tengáis miedo a una cosa que dicen que es copiar, 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 aunque yo lo llamo inspírate, inspírate, inspírate. Es decir, aunque parezca que no, casi todo está hecho y podemos innovar sobre algo que ya existe, ¿vale? Es decir, en los coches, por ejemplo, existía el elevalunas manual y alguien fue un poco más y dijo un elevalunas eléctrico. Y siempre podemos innovar sobre algo que ya existe, ¿vale? Vuelvo a la idea del talento, hay que rodearse de la gente que tenga más talento que tú. Si sois jefes en vuestras empresas, o sois líderes de empresa, o sois empresarios, emprendedores, no tengáis miedo a que haya gente con más talento alrededor que vosotros. No pasa nada. Es mucho mejor. Ya lo dijo Kennedy, ¿vale? Me rodearé de gente más inteligente que yo para triunfar, ¿vale? No uséis solo la cabeza para sujetar las gafas o las diademas o el pelo, sino para pensar y para crear, ¿vale? Descartar lo obvio, es decir, es mucho mejor tener ideas creativas de calidad que de cantidad, ¿vale? No esperéis y avanzar, es decir, no os quedéis en una idea exclusivamente, sino avanzar, no os atasquéis, ¿vale? Y no os preocupéis en aburriros de pensar y pensar y pensar, porque al final del método surgirá la idea y surgirá nuestra solución al problema. Para eso simplemente, como os decía antes, hay que focalizar para llegar al objetivo final, ¿no? Es la solución a nuestro problema a través de la creatividad. Bueno, y con eso, de momento, por mi parte, hemos terminado. Sí que a mí me gusta dejar un buen rato de preguntas, que creo que es donde podemos divertirnos más y mostrar más la creatividad en nuestras cabezas. Muy bien, pues voy a pasar al turno de consultas. Como decía anteriormente, podéis realizar las preguntas que consideréis oportuno para que yo ahora se las traslade a Miguel. Y bueno, la primera consulta, Juan Pablo Santiago nos comenta, ¿qué pasa con la relación costo-beneficio? Para resolver un problema pueden existir diversas alternativas creativas, pero ¿qué criterios se debe tener a la hora de elegir la mejor opción? La primera frase que no la he entendido, perdón, que estaba todo entrecortado. Sí. Nada, te vuelvo a repetir. ¿Qué pasa con la relación costo-beneficio? Para resolver un problema pueden existir diversas alternativas creativas, pero ¿qué criterios se debe de tener para elegir la mejor opción? Bueno, pues en el mundo empresarial lo que está claro es que nosotros trabajamos para obtener beneficios. No montamos empresas para perder dinero. Si no queremos tener beneficio, pues montamos una fundación o una ONG y nos dedicamos a otra cosa. Lógicamente, lo que prima en las empresas es el beneficio. Lógicamente, hay un aspecto claro de la creatividad que es, lógicamente, la idea mejor es la que no siempre es la que da más beneficio, pero en principio sí que tenemos que evaluar que el beneficio es importante. Tenemos que ser capaces de resolver el problema con el mayor beneficio posible. Forma parte del proceso creativo, no hay ningún problema. Lo que ocurre es después, como empresario, tienes que decidir cuánto quiero ganar en función de varias soluciones creativas. Es decir, el ejemplo del coche. Yo para subir la ventanilla del coche puedo optar por poner un elevalunas manual o un eléctrico. La solución al final es la misma. Elevo la ventanilla o la bajo. Pero el beneficio empresarial, pues lógicamente será mayor si lo pongo manual. Pero venderé más coches de la otra manera, seguramente. Bueno, la decisión luego forma parte del trabajo del directivo y del empresario. Tomar la decisión de qué solución creativa quieres tomar mejor, la que más o menos beneficio te da en función de esa decisión. No sé si he respondido a la cuestión. Muy bien. Alejandro Cuevas nos comenta si podría regresar a la lámina de generar ideas o mencionarlas de nuevo. De todas maneras, os recuerdo
que este seminario está siendo grabado y que en las próximas 24 horas os vamos a enviar de nuevo la grabación para que la tengáis, ¿no? Y podéis verla en cualquier otro momento si no habéis prestado, no habéis estado atentos a todo el contenido de lo que se ha explicado, pero si puedes en este caso mencionárselas de nuevo a Alejandro, te lo agradecería. ¿Tienes tú el control de las diapos? ¿Te la paso? Sí, no, aunque puedes tocarlo, puedes pasarla tú, sí, simplemente. Vamos para atrás. Quería, Alejandro, generación de ideas. ¿Entendido? Sí, exacto. La lámina que trata el tema de de la generación de ideas. No, no puedo pasar yo las diapos ahora. Vale, pues vamos a ver. Un segundo que lo voy a pasar yo. Aquí. Si no me equivoco, ¿Aquí? es esta la slide, ¿verdad? Supongo que sí, se refiere a esta. Bueno, esto es el, digamos, el proceso bueno, hablábamos de una de las técnicas para generar ideas, que es la tormenta, la lluvia de ideas. Sí. Vale, pues dentro de este proceso, pues comentaba que había cuatro fases, digamos, de alguna manera. Es la del calentamiento intelectual, que estamos con el grupo, que hemos dicho que el grupo está formado por un dinamizador, un secretario que anota las ideas que se van ocurriendo en el grupo y el resto de miembros del grupo. Preparamos al grupo con un calentamiento intelectual, es decir, le quitamos la rigidez mental de la que venimos, estamos en nuestra mesa de trabajo y lo que vamos a hacer es un trabajo diferente y procedemos a ejercitar al grupo para un mejor funcionamiento. Podemos hacer desde juegos de adivinanza a qué hacer con un objeto o a un juego tipo de adivina esta película, ¿no? Pues un poco para preparar la mente para un trabajo creativo, ¿no? Digamos que teníamos en el proceso un cronómetro para marcar un tiempo, es decir, nos marcamos una hora para conseguir 10 buenas ideas, ¿vale? Sería un poco esa idea de etapa. Vamos a hacer 10 ideas en un tiempo para realizarlas o para llevarlas a cabo, para trabajarlas. Después hay una fase del proceso que es trabajar con esas 10 ideas, o 5 o 7, las que determinemos, ¿vale? Cuestionarlas, son buenas, malas y por qué, es decir, digamos una crítica constructiva de esas ideas. En principio, hemos dicho al principio también que no se descarta ninguna idea por disparatada que parezca, porque una idea te puede llevar a otra, idea mejor. Y al final evaluar la rentabilidad a los objetivos, es decir, que estas ideas que evaluamos y que creemos que son buenas, tenemos que ver si se adecúan al briefing que nos dieron o al problema de origen que nos dieron para resolver, ¿vale? Eso sería un poco el proceso de brainstorming. No sé si le ha quedado claro a Alejandro Cuevas. No sabemos desde dónde están, ¿no?, los participantes, o sí. ¿Cómo, perdón? ¿No te he oído? No sabemos desde dónde nos consultan los participantes, o sí. Pues lo pueden ir mencionando, pero la verdad se ha dicho que no aparece la... Era por pero curiosidad. bueno, son diversos. De todas maneras, si Alejandro o alguno de ellos lo quiere comentar, que escriba también el país desde donde nos están hablando y así yo te lo traslado. Mira, Jessica Páez nos comenta cómo involucrar y mantener el talento a través de la creatividad. En nuestras empresas. Exacto. Bueno, pues el talento en la empresa, desde luego, como no lo sostienes, es con una empresa de estructura rígida, en la que no fomentes procesos de trabajo en los que puedas implicar a tus trabajadores. Eso es, de momento, así de claro. ¿El talento cómo se atrae? Talento llama talento. Es decir, si no rompemos la barrera de fomentar el talento dentro de la empresa, es muy difícil atraerlo. En primera instancia lo podemos atraer con el dinero, fichando a personas con mucho talento, bueno, pues haciendo una inversión. Pero lo que está claro es que las personas con dinero no se retienen en las empresas. Eso lo tengo claro, porque yo me pongo como ejemplo, yo no me quedo en las empresas por dinero, porque entonces mueres y acabas obedeciendo en vez de aportando. Entonces, bueno, sobre todo el talento se mantiene en las empresas con una política de liderazgo importante, es decir, que la persona que lidere los equipos de trabajo sea capaz de sacar todo de las personas de su entorno. No hay, digamos, no hay una clave o 10 claves que te pueda decir así a bote pronto para hacer. Lo que sí tengo claro es que la motivación de tus equipos tiene que ser primero económica, pero luego sobre todo de implicación en los proyectos. Es decir, yo creo que está bien que tú cobres por tu trabajo, pero qué bonito es cuando tú sabes que lo que hay en el mercado tiene parte de ti, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, me estoy acordando de
una campaña de publicidad que hace una marca de electrodomésticos que se llama Balay, ¿vale? Bueno, Balay es una marca española de electrodomésticos, podría ser Siemens o AEG o Electrolux, en la que se implica en la campaña los trabajadores. Y dicen frases como, este frigorífico tiene parte de mí, esta placa de vitrocerámica tiene parte de mí. Y son personas que están en el proceso de montaje fijaros, qué implicación y qué motivación para alguien que está montando un frigorífico el poder saber que ese frigorífico tiene además dice parte de mí, de Elena, de Ricardo, con nombre y apellidos, ¿no? Bueno, pues cuando tú estás en un entorno de trabajo en el que no solamente te pagan, sino que participas del proceso del producto y te sientes dentro de ese proceso, yo creo que es la mejor manera de mantener el talento dentro de tu empresa. Y lógicamente hay maneras de fomentarlo. Una es la económica, pero otra es la emocional, que es la que desde luego no hay un libro para conseguirlo, ¿vale? Lo fácil es pagar a la gente, pero emocionarla no es tan fácil. No sé si Jessica... Muy bien. Si no podéis seguir abundando en las preguntas, no hay problema. Muy bien, además totalmente de acuerdo con lo que comentabas. Mira, María Isabel Ordóñez nos comenta, ¿lo sencillo está contrapuesto a pensar creativamente? Bueno, lo sencillo en principio no tiene por qué estar contrapuesto con lo creativo. De hecho, hay un dicho o una frase que eres más sencillo o más simple que un chupete. No sé, el que inventó el chupete para los niños yo creo que debe estar jubilado en una isla maravillosa por ahí, forrado de dinero, porque inventó una cosa bien sencilla, que es el dedo de goma, ¿no? Observó y dijo, mira, mi hijo se chupa el dedo, ¿por qué no inventar una cosa muy sencilla, que no se pueda tragar y que sustituya el dedo? Chupete. Lo sencillo puede ser creativo. Lo importante es que resuelva un problema. Eso es importante, ¿vale? El vaso es un invento creativo bastante sencillo. Pero resuelve un problema, que el agua se derrama. Ya no se derrama, ya te la puedes llevar a la boca. Entonces, pensar que lo sencillo, si resuelve el problema que tenemos, es igualmente creativo que lo complejo. Lo importante es que resuelva ese problema. Nada más y nada menos. No sé si estáis de acuerdo. Sí, totalmente. Muy bien. Angélica Guadalupe Ramos Martín nos comenta, ella se ve que es profesora y nos comenta, en el proceso de enseñanza los profesores tememos que nuestros alumnos hagan uso de su creatividad porque nos sacan de nuestra zona de confort. ¿Qué sugerencia le darías a Angélica? Qué bonito. Lo de la zona de confort. Otro día vamos a hacer un seminario de lo de la zona de confort y qué miedo da salir de la zona de confort. Antes de empezar este seminario es curioso porque venía leyendo un artículo en el iPad que decía algo así como claves, o no, ¿cómo era? Algo así como ¿por qué tienen los profesores miedo a la creatividad? Precisamente es un poco la reflexión que hace Angélica Guadalupe, ¿no? Pues a ver, tienen miedo por eso, precisamente, porque lo fácil es lo otro, pero yo soy de los que opina que de vez en cuando, aunque es muy difícil esto que estoy diciendo, porque Angélica está de acuerdo conmigo que precisamente en su colegio es muy probable que exista esa estructura que he dicho al principio, rígida, en la que no te permiten la creatividad. Muy rígido, seguro que está sometido a unas normas, a un protocolo de horas de clase, tal de los días, tal temario, tal no sé cuánto. Eso mata la creatividad, estoy de acuerdo, pero hay una cosa que se llama libertad de cátedra que existe dentro de las clases, a la que yo aludo por cuando doy clase también, de que dentro de esa rigidez del sistema hay que intentar un día saltarse el temario e intentar estudiar matemáticas de otra manera. Había una estupenda película que recuerdo ahora mismo, no recuerdo el título, pero lo que era un profesor que era como diferente, ¿no? Que los alumnos aprendían de manera diferente. Pues ¿por qué no? Yo conocí hace poco un profesor que enseñaba la métrica que vemos en lengua y literatura, ¿no? La métrica con canciones de rap. El rap es métrica al final y los alumnos entendían mucho mejor que era esto de la rima y de las no rimas con rap en vez de con poesía del siglo XIV o XVI, ¿no? Bueno, no hace falta saltarse todas las normas, pero sí que hay que intentar, es un consejo y espero que no te cueste el puesto de trabajo, Angélica, pero de vez en cuando hay que romper la zona de confort e intentar sacar el talento de los alumnos. Es decir, es muy feo, por ejemplo,
evaluar a los niños por los errores o dar mucha importancia a los errores. Yo creo que los niños deben equivocarse. Es decir, lo importante es que sean capaces de entender el proceso para llegar a resolver el problema. Si se equivocan en un más o en un menos, yo creo que es menos grave. Es mi punto de vista. Sé que es difícil y es complejo, pero tenemos que intentarlo. Y Angélica Guadalupe seguro es una persona muy creativa y va a intentar resolver ese problema emocional que tiene de salir de la zona de confort. Hay que intentarlo. Solo un poquito. Muy bien. ¿Vale? Aquí en España había Miguel Luna y el resto de asistentes, había una profesora, lo vi publicado, no me acuerdo exactamente en qué página, que en vez de corregir los exámenes o los trabajos de sus alumnos con un bolígrafo rojo, resaltaba todos los aciertos, en este caso con un color verde, de tal manera que los alumnos aprendían de sus errores, evidentemente, pero a la vez se les premiaba por aquellas partes que habían sacado pues de manera positiva. Eran alumnos jovencitos. Entonces, bueno, pues desde pequeñitos, y a lo mejor también se establece un modelo diferente, ¿no?, de educación, cuando llegan a cursos superiores ahí pueden, ¿no?, pues desarrollar un poco más la creatividad y sentirse a gusto con el resto del grupo. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en Inglaterra, y los alumnos pueden optar por aprender, que parece una tontería, pero un alumno con 14 años, carpintería. Y dices, ¿pero por qué? Sí, porque, bueno, pues la carpintería tiene su parte de creatividad y la manualidad. Bueno, bien, teatro, ¿por qué no aprender teatro? Pues sí, porque la vida al final es un teatro y muchas veces haces reuniones en las que tienes que hacer un papel. Pues está fenomenal aprender teatro. Es complejo, porque para los docentes están sometidos a una presión de temarios, guías docentes, no sé qué, evaluaciones, porque todo tiene que ser muy objetivo y tal, pero es complejo. Yo, como doy clase en la universidad, lo tengo más fácil. En la universidad yo establezco mi criterio de evaluación, los alumnos lo conocen, está publicado y yo muchas veces digo lo de siempre. Podéis coger los libros que queráis, internet, porque el examen que os voy a hacer no es de saber cuántas son 2 y 2, sino de saber pueden ser 24 o 22, ¿no? Es otra manera de ver las cosas. Pero es difícil, ¿eh? Yo entiendo a Angélica, ¿verdad? Era Guadalupe. Su pregunta es complicada, pero bueno, hay que intentarlo. Muy bien. Mira, Mariano García nos comenta: ¿en qué países se lleva la iniciativa de formar grupos creativos, dada la resistencia de algunas jerarquías direccionales a salir de los viejos métodos? Yo creo que más que países no serían empresas en este caso. Sí, en principio en todos los países del mundo, en todos. Ahora mismo si te coges el ranking de empresas punteras del mundo, las 100 empresas más importantes, probablemente entre las 50 primeras tengas empresas que no utilizan métodos de trabajo tradicionales. Ni Google, ni Amazon, ni eBay, ni Microsoft, o sea, ninguna de esas empresas tienen ni jerarquías como las que hemos conocido antaño, ni empresas, ni organizaciones, ni métodos de trabajo. Yo creo que es una cuestión de filosofía de empresa. Hay empresas o sectores que es más complejo la creatividad. Yo lo comprendo. Es decir, una oficina de correos es muy difícil que haya creatividad. Pero hay empresas que han conseguido a través de la creatividad ser o coger una cuota de mercado, por ejemplo, en la entrega de paquetería. Bueno, pues esa empresa que se creó en Nueva York, que era con bicicletas, que alguien pensó, ostras, pues si en vez de ir como todo el mundo en un atasco con coche y furgoneta, porque no utilizo un método alternativo que es la bicicleta, que además no contamina, que además me tiene a mis trabajadores en forma, no van a morir de colesterol porque no van a estar sentados en un coche, sino van a estar activos. Bueno, pues bueno, es una manera creativa de entregar paquetes o paquetería distinta. Se puede en todo tipo de negocio aplicarlo, y yo invito en vuestras empresas a intentarlo. La creatividad no es llegar al trabajo y estar de broma, de cachondeo, de fiesta, no, es un método y un proceso. Lo que ocurre es que ese método y ese proceso que necesita de un liderazgo y de unas metas, ¿no?, para conseguir. Hay que conseguirlo, hay que intentarlo. No, lo fácil es lo otro ya lo conocemos y se ha hecho toda la vida. El jefe que llegaba a las 9 empezaba a trabajar, todo el mundo se dijo, eso no vale para nada ya. Muy bien. Bueno, hay varias consultas, voy a intentar hacerlas un poquito rápido, ¿no?, para que también te dejemos tu rato de tiempo libre. José Fiel nos comenta: ¿cómo identifica un prospecto bueno en la creatividad o cómo fomentarlo?
¿Un qué? Perdón. Un prospecto, Prospecto. nos comenta. Un prospecto, no. Yo aquí entiendo como prospecto lo que hay en los medicamentos, pero no entiendo Sí, un bueno, proceso. José, le invito a José Octiel que nos vuelva a reformular la pregunta para que así se la pueda trasladar a Miguel de manera Sí, sí. correcta. Mira, continúo con la siguiente. Leonardo Latorre nos comenta, ¿existe una relación directa entre generación de ideas y productividad? A ver, sí y no. Es decir, la generación de ideas lo que te permite es resolver y generar soluciones a problemas. La productividad después está en los procesos, es decir, si en tu empresa generas muchas ideas y llegas a soluciones a problemas, sí, pero si luego en el proceso de fabricación pues pinchas, pues no. O sea, es decir, la productividad sí puede estar ligada a la creatividad, sí en ese sentido. Es decir, una empresa creativa es una empresa dinámica, ¿vale? Pero es un conjunto de cosas. Al final todos los procesos tienen que ser armónicos. Es decir, de nada vale que motives a un equipo de diseñadores gráficos o de ingenieros si después en tu línea de fabricación estás pinchando. Bueno, pues sí, en principio sí. La productividad y la creatividad están en ese sentido ligadas, muy ligadas. Muy bien. Jorge Joel nos comenta cómo romper el paradigma con los jefes. ¿Se puede lidiar o cómo hacer notar que el esquema que ellos siguen está errado? ¿Existe alguna técnica o proceso para romper este esquema? Pues es complicado. Hay una técnica que es pues la que se utiliza en casi todas las empresas, que es, bueno, ahora que se ha jubilado tal señor, vamos a intentar hacer las cosas de manera diferente, que es lo que suele pasar, ¿no? Los jefes, como digo yo, siempre tienen otro jefe y otro jefe y otro jefe. Es decir, solamente el que tenga la visión desde arriba, el socio, dueño, el que tenga el liderazgo de manera más amplia, es el que tiene que aplicar esto hacia abajo. Es decir, tú sí, tú sí que puedes de abajo a arriba mostrar tus inquietudes, pero si José Joel, se está preguntando esto es porque desde luego en la empresa en la que trabaja, lógicamente, el liderazgo de sus jefes no va por motivar la creatividad, me da la sensación. Entonces, bueno, pues lo que decíamos antes de atraer, retener o desarrollar el talento. Lo normal cuando pasan estas cosas es que el talento, si es que Joel es una persona de talento, que no lo dudo, al final el talento huye de las empresas de este tipo y acaba yéndose. Y eso lo hemos hecho todos. No le estoy diciendo que se vaya de su empresa, pero es complicado. Cuando en una empresa no te motivan y no se trabaja de esta manera ya, lógicamente para una persona de otra generación, que entiendo que Joel ya es una persona más joven, pues tiene un problema. Es decir, hay que buscar otras alternativas, seguramente, porque en esa empresa no vas a desarrollarte, ni vas a desarrollar tu talento y probablemente acabarás desmotivado. Pero no lo sé, no conozco en profundidad tu empresa ni tu posición. Pero así a priori parece que la pregunta va por ahí. Muy bien. Hay comentarios, bueno, pues en relación a la pregunta que nos hacías antes, de gente que nos está escribiendo desde México, desde Chile, desde Perú, Argentina, España, Uruguay, Emiratos Árabes. Bueno, tenemos aquí muchos perfiles y de diferentes lugares del mundo, así que nada. Y Eso bueno, me Javier gusta, nos ¿ves? va a comentar. Sí, Además, eso nos motiva más. ¿Ves? Eso es una manera de plantear las cosas de manera creativa. No sabemos de dónde son, ahora que lo sabemos, pues tenemos una visión más panorámica. Nos están viendo desde todo el mundo. Eso ya es un atractivo. Y estamos en contacto personas de todo el mundo. Eso está muy bien. Esto es motivador. Muy bien. totalmente. Además, mira, Fabio Alejandro se anima a poner una frase, ¿no? Supongo que es de él y bueno, nos comenta, una buena idea puede venir cuando menos te lo esperes y donde menos te lo piensas. Así que en ese Correcto. sentido habrá que hacerle caso, como tú decías al principio del seminario, llevar un bloc de notas, una grabadora, para alguien creativo es algo que, bueno, pues tiene que estar a la orden del día. Yo estoy Y hablando bueno, con continuando vosotros. un poquito con la... Sí, dime, perdón. No, que decía que yo estaba hablando con vosotros y estoy con folios apuntando todo lo que me viene a la cabeza y hay cosas que preguntan que me llevan a otros sitios. Pues eso es lo que hay que hacer. Cosas. Como sea, hay 1000 fórmulas ahora. Muy Otra bien. Mira, pregunta. Alejandro Cuevas vuelve a hacernos la consulta, ¿no? Mencionaba que las características de la persona creativa se llega a aburrir. ¿Qué consejo
le puedes dar o qué acciones se pueden realizar para que mantenga en este caso su creatividad y no acabe por Bueno, el aburrimiento? sí, pero el aburrimiento no es negativo. Las personas creativas se aburren simplemente porque son inquietos, es decir, y preguntan y preguntan y preguntan. ¿Por qué se aburren? Porque la estructura de su empresa acaba siendo inferior a su capacidad creativa, entonces no hay ningún problema, es decir, no es negativo. Si se aburren mucho, sí es preocupante porque quiere decir que tenemos a una persona con talento echada a perder, no aprovechándola al 100%, ni aprovechándola al 50%. Bueno, el aburrimiento viene por necesidad de generar, ¿no?, nuevas expectativas. No pasa nada. Sí que es interesante saber a qué nivel de aburrimiento llega esta persona en su entorno laboral. Si se aburre progresivamente mucho cada vez más, lógicamente está en un entorno que no le favorece para su talento. Si se aburre simplemente porque el proyecto le aburre es porque a lo mejor está pensando mucho en la misma historia y no llega a resolver el problema. Pero no te preocupes porque una persona realmente creativa y con talento se automotivará para seguir pensando en ello y para encontrar al final la solución. Las personas creativas son tenaces. La tenacidad es importantísima en este aspecto de la innovación, porque si no, imaginaros si Einstein o Edison, los que hemos puesto al principio, se hubieran aburrido, no hubieran tenido la tenacidad de, una vez aburridos en una idea, no intentarlo de nuevo. Pues probablemente la bombilla lo hubiera inventado o el teléfono otra persona. Alguien lo hubiera inventado, porque al final, como digo yo, alguien inventa al final o da solución al problema, alguien. El que tiene más tenacidad es el que lo consigue primero. Y de hecho hay miles de historias de los inventos en el que por horas o por minutos o por días alguien inventó una cosa parecida para dar una solución parecida a algo. Sin ir más lejos, el cine. El cine se inventó en Europa por los hermanos Lumière en la manera que lo conocemos proyectado. Y en paralelo, en Estados Unidos, se inventó de otra manera, que era con máquinas individuales en las que metías una moneda. Son dos maneras de consumir imagen que se desarrollan casi a la vez en paralelo y son dos soluciones a un problema diferentes, por dos métodos de trabajo diferentes y por dos planteamientos diferentes. El que triunfó al final fue uno y el otro murió. Y ahora en cambio estamos viviendo que el método original de meter una moneda de manera individual es lo que se está llevando ahora. El cine tradicional está muriendo y ahora estamos viendo nosotros las películas en internet pagando por cada película de manera individual. Y volvemos al invento original del cine. Con lo cual esto es así. Fijaros cuánto tiempo ha pasado, casi 200 años, y la idea original de una manera de hacer cine, ahora con internet, pues cobra valor, ¿vale? Y tenemos a Netflix ahí triunfando en el mundo con un método de trabajo que ya está bien, casi inventado. Diferente ya y aplicado al siglo XXI, pero parecido. Muy bien. Vale. Luego, bueno, tenemos varias consultas aquí. Erika nos comenta que ya tiene un grupo de 8 personas a su cargo. Uno de ellos parece ser estable, pero siempre opaca a los demás. ¿Cómo puede motivarle para que se una al grupo, para que se integre con el resto? Erika, ha dicho Jessica, ¿no? No sé, no he entendido. Erika Patricia. Ah, vale, pues, hombre, así con tan pocos datos es complicado. Una persona que en un equipo de trabajo de 8 personas no está integrada, es oscura y tal, lo tienes complicado, pero bueno, no, es que tendría que tener más datos, ¿no? Y en cualquier caso hay que intentarlo, intentar integrarle. Es probable que puedas aplicar en él, por su manera de ser, pues la parte crítica del grupo. Siempre tiene que haber una persona que lo cuestione todo. Bueno, pues intenta buscar el potencial de alguien que es un poco más oscuro en que busque el lado crítico a las cosas. No hay problema, pero no tengo datos suficientes para intentar aconsejar que le despidas o no. No sé si es lo que me estás preguntando, y en cualquier caso no te lo voy a decir. Claro, eso ya le compete más en ella. Muy bien. Bueno, Rocío nos comenta, bueno, su consulta es cuando estamos elaborando un brainstorming, nos podemos quedar con más de una, me imagino, con más de una idea, ¿no? Para luego, en este caso, dar como parte en el briefing. Sí. He dicho antes, hay que intentar evaluarlas todas. Lógicamente, después si te quedas con, imagínate, 3 ideas, las 3, si te resuelven las 3 el problema, es que algo falla en la evaluación de esa idea. Seguro que una es mejor que otra por algún motivo. Como nos preguntaban al principio, si es más rentable o no, si es más barato fabricarla o no.
si es más duradera o no, si tiene más recorrido o no. Hay que evaluarla más en profundidad, pero lógicamente de la tormenta de ideas puedes tener varias ideas que resuelven el problema. Hay que luego acertar en la evaluación para elegir la más correcta, está claro. Muy bien, David López nos comenta cómo innovar en los procesos de confianza dentro de las relaciones laborales. ¿Cómo innovar? Ostras, estoy yendo ya a un sitio en los procesos de confianza. Yo, en principio, por norma, confío en la gente. Confío en la gente. Esa es mi máxima, ¿no? En los trabajos, confío en la gente mientras que no demuestre lo contrario. Es decir, pues bueno, normalmente yo cuando empecé en esto del mundo de la televisión, normalmente la gente desconfía de los demás. Bueno, cuando tú desconfías o no por sistema es porque tienes miedo a que sean mejor que tú. Como yo no tengo miedo a que alguien aparezca que sea mejor que yo, porque yo creo que la gente que tienes a tu alrededor debe ser mejor que tú, pues no pasa nada. Yo por norma general confío en la gente. Entonces yo creo que eso ya es innovador, el dar tu confianza a las personas. Si te demuestran que no puedes confiar en esa persona, pues se pasa a mayores. Pero en principio, por norma, la mayor innovación en el proceso de confianza es confiar y además mostrar la confianza. La gente cuando trabaja en un entorno de confianza, yo creo, o por lo menos por mi experiencia, trabajan en general mejor. Gente que confía en sus jefes, colaboradores o personas que están a su cargo, normalmente es positivo. Con lo cual, mayor innovación que dar y recibir confianza es muy positivo. Porque vas a tener desconfianza de la gente que te rodea, entonces mal vamos. Entonces, alguno no merece estar a tu lado. Ese es mi planteamiento. Pero esto ya son cosas de recursos humanos, estamos derivando. Muy bien, bueno, te voy a hacer un par de consultas más y en este caso, bueno, el resto que ha quedado seguramente alguna pregunta pendiente, ¿no? Sí, Las mira, envías por podemos... correo electrónico y las podemos resolver en otro momento. Uh-huh. Muy bien, mira, Leonardo Latorre nos comenta qué tanto tiempo le debemos dedicar a la creatividad y no caer en ineficiencias, disculpa. Ya, bueno, pues el tiempo es el que consideremos, es decir, lo tenemos que marcar, no hay una fórmula mágica. Es decir, el tiempo es dinero. Si tú quieres invertir en resolver un problema en un determinado número de horas, ya sabes que te va a costar tanto, es cuestión de lo que quieras invertir en ese proceso. Lo que sí tiene que estar es limitado, como todo. Igual que los presupuestos tienen un límite y las inversiones tienen un límite, los procesos creativos tienen que tener un límite. No puedes tener a alguien pensando en resolver un problema toda la vida. Hay que marcar un objetivo y un tiempo en resolverlo. ¿Por qué? Porque si no, entonces no es eficaz el proceso. Si tú dejas a alguien que venga, como decía antes, una estructura no rígida, sino todo lo contrario, es una estructura nada rígida, que es haz lo que quieras, cuando quieras y ya me lo entregarás, eso no funciona, ya te lo digo. O sea, es maravilloso, pero no funciona. Con lo cual al final será un fracaso. Entonces, bueno, pues igual que en la tormenta de ideas hemos dicho que con un cronómetro hay que marcarse un tiempo, 1 hora, 2 horas, 3 minutos, 8 horas. En el tema de los procesos hay que, como en todos los proyectos, hay que desarrollarlo en el tiempo. Es decir, tenemos que tener en los próximos 2 meses, un mes, próxima semana, dependiendo del proyecto, que tener una solución. Y bajo esa presión hay que poner a trabajar al equipo. Esa es la que, depende del proyecto, pues le tendrás que dedicar más o menos horas, o más o menos días, o más o menos meses, o años a veces. Muy bien. Y la última consulta, bueno, pues Ricardo Alfonso Cuellar nos comenta desde Colombia. Si bien en los contratos laborales leonilos, yo no entiendo muy bien esa palabra, pero bueno, me imagino que a lo mejor será... Leonino, ¿no? Contratos laborales leoninos, o sea, de estos que son muy... Entiendo que se refiere a eso, ¿no? Me imagino que son puntuales, ¿no? O trabajos temporales. No sé lo que dice, contratos laborales leoninos. No sé. Sí, bueno, la cuestión es que la duda que plantea es las creaciones de empleados motivados no son compensadas económicamente. Básicamente que si yo ahora mismo estoy contigo, Miguel, conversando en la empresa y de repente tengo una idea, él lo que nos consulta es, ¿hay alguna manera o legislación o norma internacional para reclamar la compensación por esa gran idea? Yo creo que es patentar lo que has... Bueno, sí, a ver, vamos a ver. O registrar. Esto también forma parte de la política de recursos humanos de cada empresa. Es decir, hay empresas en las que te pueden compensar o pagar por el número de horas que trabajas, y da igual que trabajes 8 horas haciendo nada que 8 horas haciendo todo,
que te van a pagar igual, es una estructura antigua, no se lleva, te pueden compensar de otra manera por objetivos, pues trabajas 8 horas y te pagan X, pero luego, en función de tus resultados, pues te pagan X más 1. Pues imagínate, si tú trabajas en una empresa en la que cada proyecto en el que participas te llevas $1 por cada invento que hayas hecho, que se venda, pues lógicamente tu nivel de motivación es inferior. Es decir, aquellos que inventaron el Tetra Brick, no sé si sabéis lo que es Tetra Brick, ¿no? Este envase universal que está recubierto de aluminio por dentro y es de cartón por fuera, bueno, pues son no multimillonarios, inmensamente millonarios, porque lo único que ganaron ellos es cada Tetra Brick que se fabrique, a mí me dais un centavo. Bueno, pues si se venden 1.000 millones, pues tienen 1.000 millones de centavos cada año. Bueno, pues es mucho dinero. Entonces sí se puede ligar la creatividad y el talento a tu salario. El problema es que tienen que ser empresas que tengan ganas de invertir, desarrollar, atraer y retener el talento. Está claro. Las que no les interese el talento, lógicamente van a intentar evaluarte por otros métodos. A nivel comercial, ya sabes, si vendo más, gano más. ¿Por qué? Porque los objetivos son claros. En el proceso anterior, imagínate que en un laboratorio, si tú eres el ingeniero que inventa una pastilla determinada y dentro de tu sueldo pues va una compensación por pastilla vendida, pues tienes una motivación extra, es seguro. Hay otras maneras también, hay motivaciones en concepto de incentivos muy tontos como viaje usted a final de año con su familia a un sitio deseado o no sé, hay 1000 maneras, pero sí que se puede, claro que se puede. Y yo digo que el dinero en el trabajo no lo es todo. A veces la motivación hace mucho más. Y hay gente que trabaja por menos, más a gusto, porque el entorno laboral es mejor. Hay que ser imaginativos también en el mundo de las finanzas y de los recursos humanos. Que también es difícil, pero hay que serlo. Yo no me dedico a eso. Gracias a Dios. Muy bien, y bueno, antes de finalizar el seminario, agradeceros evidentemente a todos vuestra asistencia. Una aclaración sobre la palabra neonilo, que Pedro Pablo nos comenta, significa que van a favor del empleador y en contra del trabajador. Entonces, sí, aquí lo decimos contratos leoninos. Aquí la palabra que se utiliza es leoninos, que es que son tan fuertes que al final no protegen al trabajador. Sí, en los tiempos que corren además los contratos laborales son ahora muy, decimos aquí, leoninos o neolinos, como dice él. Bueno, leoninos. Leoninos. Nino, con doble N. Leonino, eso sí, es un contrato muy duro, muy férreo. Bueno, si hay legislaciones, es decir, cada país tiene legislaciones de derecho laboral que te marcan un poco hasta dónde puede ser leonino ese trabajo, ese contrato. Depende de los países y depende de las situaciones. Bueno, ahí ya me excede mis funciones y de mi pensamiento entrar ahí. No puedo profundizar mucho más porque de legislación laboral no controlo mucho, la verdad. Vamos, controlo lo suficiente. Vale, perfecto. pues yo nada. Pues nada, vamos a terminar el seminario. Yo os agradezco y también te dejo ahora que te despidas, Miguel. Y bueno, os agradezco a todos. Como os decía anteriormente, os vamos a mandar en las próximas 24 horas la grabación del seminario por si os ha olvidado algo, queréis volver a revisar la documentación o lo que fuera. Y nada, os agradezco a todos y sobre todo a ti, Miguel, que hayamos podido contar hoy contigo. Excelente participación. Pues yo agradecer a todos desde todas las partes del mundo que habéis estado, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, creo que Emiratos Árabes, etc. En especial a los que han dejado su nombre, María Isabel, José, Leonardo, José, no me acuerdo cómo era el segundo nombre, Angélica Guadalupe, Fabio Alejandro, creo que Jessica también estaba por ahí, Erika o Jessica, no me acuerdo, Leonardo Latorre, Alejandro, otro Alejandro, Ricardo, bueno, Mariano, Mariano García, todos los que hayáis consultado y los que sigáis consultando, David López también te tengo por aquí apuntado. Que nada, que ha sido un placer y que hasta la próxima. Y si nos vemos en el futuro en el camino, pues volveremos a comentar cualquier aspecto del mundo de la empresa, la publicidad y el marketing. Nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias y buenos días, tardes y noches a todos. Efectivamente.